Si usted me pregunta, ¿creo en algún paragnosta? ¿Creo que exista alguien que haya verdaderamente podido contactar con los muertos más allá de una duda ampliamente razonable? Yo le contestaría que sí creo que haya alguien que va mucho más allá. ¿Su nombre? Chico Javier. Hablemos de él. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a Brasil. Es 1982 y estamos en la zona de Paraná. Es una época de campañas políticas. El país todavía se encuentra sumergido en una extraña democracia. Y me refiero a extraña porque anteriormente había sido parte de una dictadura militar, posteriormente entró en un gobierno híbrido con muchas condicionantes, con poderes extraños, con elecciones extrañas. Para 1982, el clima político está tratando de cambiar hacia una democracia plena, en donde el presidente, los representantes, todos sean por elección popular. Es un tiempo de campañas, y hay un joven diputado. Su nombre, Heitor de Alencar Furtado. Apenas tiene 26 años, y ya es un importante político de la región. Ha logrado una carrera interesante, es combativo, es empático, es agradable. Tiene un discurso estupendo. Su padre, José Alencar, había sido antes que él diputado, pero por un movimiento extraño de las fuerzas del poder había sido destituido y se le había retirado el cargo, por lo que él tuvo que asumir la posición desde los 22 años. Para el 22 de octubre del año de 1982, Heitor se encuentra en campaña. Es cansado. Hay que recorrer mucho terreno, hay pocos recursos para ello. Hay que reconocer que como político no es un hombre rico. Es un sujeto que tiene que manejar su propio auto, un pequeño auto compacto amarillo, recorrer enormes distancias, hablar directamente con cada persona que encuentra, tratar de convencer, buscar apoyos. Ese día 22 de octubre ha sido un día larguísimo. Han estado manejando de un lado a otro, han estado yendo. Heitor se hace acompañar de su primo, Fabio, un chamaco de apenas 16 años que es muy cercano a él. Se ha hecho de noche y siguen en la calle. Para eso de las 12 de la noche el cansancio es muy notorio. Heitor de Alencar Furtado está sumamente cansado, es visible esto. Fabio, su primo, le sugiere que se estacionen en una gasolinera y tomen un sueñito. Es decir, que descansen un momento. Posteriormente podrán seguir con su marcha, pero es notorio que Heitor está muy agotado. Obedece. Toma en cuenta la sugerencia, buscan una gasolinera que está iluminada en medio de la carretera, acomodan el pequeño auto amarillo, se acomodan ellos adentro y se disponen a descansar. El lugar es un sitio tranquilo. Sin embargo, momentos después, Heitor de Alencar Furtado sería asesinado. Ahí, en su auto. Un certero disparo al pecho habría perforado su corazón causándole la muerte casi instantánea. ¿Quién disparó? Era un agente de policía. Su nombre era Aparecido Andrade Branco. Sus conocidos lo conocían como Branquiño. En cuestión de un momento es detenido por otros policías. No hay lugar a dudas. El sujeto tiene el arma homicida, tiene las marcas de pólvora propias de alguien que ha disparado, el arma corresponde con el disparo que le han dado. El candidato está muerto. Las autoridades de Brasil imaginan el escenario. Es un momento tenso en el país, ha habido estas campañas políticas y de pronto asesinan a un candidato de un gran estado que era muy popular, muy querido, muy conocido. Aquello
puede salirse de control, por lo que inmediatamente organizan una investigación al más alto nivel. Se señala inmediatamente al policía, no hay ninguna duda. Es el autor material de esto, pero se está persiguiendo a algún autor intelectual. Se presume que fuerzas políticas opuestas pudieran haber sido las culpables de haber engendrado este crimen. El policía asegura que no fue así y que todo fue producto de un terrible accidente, pero ¿quién le va a creer? Aquella gente estaba durmiendo en un coche y era un candidato a político muy conocido. Lo último que alguien se podría imaginar es que un policía le pegara un tiro. No iba armado, ni siquiera tenía con qué defenderse, nada. Los únicos testigos aparentemente eran otros 2 policías, pero casualmente en el momento de la desgracia, los 2 policías insistían en que no vieron el momento y no metieron las manos al fuego. Uno de los testigos, perteneciente a la gasolinera, alcanzó a ver el momento en el que ocurría, pero su testimonio no ayudaba mucho, sino más bien confundía las cosas. El juicio llevaba un buen rato, cuando de pronto los familiares del político muerto, su padre, de hecho, José Alencar, hace llegar a la defensa de Branquiño una carta. La defensa no sabe muy bien qué hacer con eso, pero el padre le insiste en que esa es una carta importante. La carta está escrita por su hijo, muerto. Sí, la escribió desde el más allá. Es decir, estando muerto, escribió una carta que se le entrega a la defensa del asesino. ¿Qué podía decir esa carta? La carta es una carta bastante extensa en donde hace alusión a temas familiares, a temas espirituales, pero principalmente se enfoca en mencionar que él estaba en su cochecito amarillo y que todo había sido producto de una falla, de una equivocación, de un accidente como tal. Describe cómo el policía se acercó a tocar la ventanilla y accidentalmente disparó el arma. Estaba tan mal preparado el pobre policía que al momento de que va a guardar o intenta manipular el arma, hacer algo con el arma, le dispara al candidato penetrando por la portezuela del automóvil e incrustándose en el pecho. La descripción de la carta era precisa y después sigue adelante mencionando a los abuelos, bisabuelos. Por supuesto, la defensa lo que hace es tomar la carta y obviamente mirarse unos a otros para después enviarla con un perito grafólogo. El perito no es informado en ese momento de que esa carta viene de ultratumba, es decir, que el muerto escribió eso. Simplemente se le entrega la carta y se le entrega un documento de control, es decir, una carta previa, un escrito de esa misma persona, de Héctor, para que comparara las 2 escrituras. El perito responde categóricamente señalando, sí, está bien, son 2 cartas de la misma persona. Es una misma persona, pero está en situaciones diferentes. Emocionalmente hay una diferencia. En esta carta está activo, es tal. En esta otra hay una profunda afectación emocional, hay tristeza y hay una cierta nostalgia. Aquel perito grafólogo no sabía la historia de la carta. No se le indicó de quién era ni nada similar. Y sin embargo reconoció que ambas cartas eran de la misma persona en diferentes situaciones. Un perito grafólogo lo que hace es analizar las letras, las curvas, la secuencia, la verticalidad, el orden en el que se escribe, incluso la forma de la presión del lápiz o de la pluma para determinar ciertas situaciones, pero sobre todo para autentificar un documento. Con este documento autentificado la defensa lo presenta ante el juez. Por supuesto que el Ministerio Público se debe de haber revolcado de la risa. Una carta de ultratumba para absolver a un asesino resulta increíble. Pero para su asombro, el juez de la causa recibe el documento y junto con otra serie de actos periciales se considera que se ha acreditado una muerte accidental. Es decir, sí, Branquiño, Aparecido Andrade Branco, sí mató al candidato. Es culpable de haberlo matado, pero no había una intención. Es muy diferente un asesinato en primer grado en donde hay una premeditación, ventaja y alevosía, a un homicidio culposo, es decir, donde accidentalmente le quita la vida a alguien. Se determina que ese fue el caso.
El Ministerio Público apela a la sentencia, apela a aquella conclusión por considerarla absurda, y el juicio es trasladado a la siguiente instancia, en donde de nueva cuenta los magistrados consideran como auténtica la carta, como válida como prueba, ya que es un testimonio de una persona diciendo que no lo mató intencionalmente, sino accidentalmente, en una carta que está certificada como escrita por el muerto. Todavía el Ministerio Público apela a la última instancia, al Tribunal del Pueblo, en donde la prueba de la carta es aceptada por 6-1, votos a favor, 1 en contra. Por lo tanto, Branquiño, el policía que había matado accidentalmente a Heitor de Alencar Furtado, sería condenado a 8 años de prisión por un delito culposo. Era su responsabilidad el arma, el disparo accidental o no, mató a alguien, tenía una responsabilidad. Pero la carta, como tal, era una prueba que había servido para un juicio. Pero la prueba venía del más allá. Y sin embargo, si usted considera que eso es asombroso y es extraño, déjeme informarle que no era la primera. En 1976 había habido un antecedente. En ese año de 1976, trágicamente, un chico brasileño, muy joven, su nombre era Mauricio Garcés Enrique, es asesinado por su amigo. Su amigo era José Divino Núñez. Recibe un disparo en el pecho y cae muerto. José Divino, es acusado de homicidio, por supuesto. El Ministerio Público presenta una serie de pruebas y el juicio comienza. Se acredita que José Divino había accionado el arma. El arma es la que mató a su amigo. Todo está perfectamente claro. La posición, los estudios de criminalística no mienten. La posición en la que estaba el arma, la posición en la que estaba, y el Ministerio Público acusa crimen en primer grado. Y atrae para la evidencia una serie de testimonios de alguna desaveniencia, posibles factores que llevaron a que José Divino matara a Mauricio. Todas las pruebas están ahí. El juicio se hace largo. Es un juicio prolongado. Y de pronto, para asombro de todos, 2 años después del asesinato y de iniciado el juicio, los padres de Mauricio Garcés Enrique presentan ante el tribunal una carta de descargo. Al igual que lo que le he narrado de 1982, en 1978, 2 años después de la muerte de Mauricio, los padres son los que llevan este documento, el cual sería también revisado por un perito grafólogo, y era una carta en la que, además de decir muchas cosas bellas a sus padres y de expresar una serie de emociones y de situaciones relacionadas con el más allá, aclaraba que todo había sido un terrible accidente. Mauricio y José Divino habían llegado a la casa de como siempre, buenos amigos, bromeando, platicando, buscando un cigarrillo. Eran chicos malos. Buscaban un cigarrillo. Sabía José Divino que su padre guardaba una caja en la que había cigarrillos. Lo había visto. Así es que simpáticamente busca la caja, la toma, la abre, y en el interior, además de cigarrillos, hay un arma. El muchacho toma el arma, la mira y se la muestra a su amigo Mauricio, que toma el arma, la revisa y después se la regresa a José Divino, quien la toma y accidentalmente dispara y mata a su amigo. Pero todo esto que le estoy diciendo estaba escrito en una carta firmada por el muerto y que había sido dictada 2 años después de muerto. ¿Cómo rayos pudo ocurrir esto? ¿De qué estamos hablando? No estoy bromeando. ¿Cómo obtuvieron las cartas? Bien, vamos para allá. Punto número 1. Ambas cartas hay que aclarar que fueron sometidas a peritajes grafológicos. En los 2 juicios, la agencia del Ministerio Público llevó el caso a la segunda instancia y a la tercera instancia, en donde se volvieron a practicar pericias, es decir, análisis. En el caso particular de la muerte de Mauricio Garcés, el juez Orimar de Bastos fue el encargado de aceptar la evidencia. ¿Y cómo no iba a aceptarla si venía avalada por uno de los mejores peritos de aquel entonces? Simplemente, la
carta era verídica. Habían hecho exactamente lo mismo. Habían enviado la carta sin informar de quién era ni las condiciones en las que se presentaba. El perito había acreditado que ambas cartas habían sido escritas por la misma persona. Un perito en semiótica aclaraba que sí, que ambas cartas seguían la misma fisonomía de escribir y de redactar, seguían la misma identidad semiótica, y el grafólogo acreditaba que las letras correspondían, salvo por algo: las emociones. Una de las cartas había sido escrita normalmente en un ambiente controlado y tranquilo, la otra había sido escrita con una emoción muy alta. Y usted se preguntará, bueno, está muy bien, ambas cartas eran reales, ¿de dónde rayos salieron? Ambas cartas fueron producidas por un paragnosta, a través de una técnica conocida como psicografía. Escritura automática también se le llama. El paragnosta no era otro que Francisco Cándido Javier, más conocido como Chico Javier. Chico es el hipocrístico de Francisco en Brasil, así como en México es Pancho, en España es Paco. En Brasil, a los franciscos se les dice cariñosamente Chico. Este paragnosta había cobrado fama a lo largo de muchos años debido a la extraña manera en la que podía redactar documentos que, al parecer, estaban siendo dictados por los muertos. Chico Javier era un personaje bastante conocido que cada día recibía a muchas personas quienes buscaban algún tipo de consuelo. No era necesario pagar nada, no cobraba, no era necesario hacer nada extraño, simplemente llegar, esperar a que hubiera un hueco para sentarse en una de tantas sillas, y el paragnosta comenzaba a escribir. Chico Javier tenía este extraño don. Solía sentarse, tomar un lápiz, un papel, cubrirse los ojos de cierta forma, soltar la mano libremente, y entonces de pronto comenzaba a escribir muy rápido, de una forma muy rápida. Terminando de escribir, se descubría los ojos, tomaba el documento y comenzaba a leerlo en voz alta. De entre las personas que estaban ahí presentes, de pronto alguien comenzaba a llorar y levantaba la mano, señalando que reconocía el texto. Se acercaba e informaba quién era. Con frecuencia familiares cercanos que venían buscando a alguna persona fallecida para que Chico Javier la contactara en el más allá. Yo sé que esto parece increíble, pero si usted se queda hasta el final, verá por qué me ha llamado tanto la atención el tema. El hecho es que este paragnosta solía hacer esto todo el tiempo. Escribió más de 20,000 cartas. Cartas que le eran dictadas para otras personas. Generalmente eran cartas destinadas. No era simplemente alguna tontería escrita, sino una carta muy puntual dirigida a alguien, que incluía datos puntuales, que incluía menciones de nombres, de lugares, de tiempos, de sucesos, narraciones de acontecimientos que definitivamente eran muy cotidianos para la persona afectada, pero totalmente vagos y desconocidos para el paragnosta. Tenga en cuenta que no existía Internet y este hombre vivía en una comunidad alejada de Minas Gerais. Por lo tanto, no había mucha forma de que supiera las historias de personas que llegaban incluso de otros países. Así de simple. No había manera de esto. Pero ¿quién rayos era Francisco Cándido Javier? Vamos a ver. Francisco Cándido Javier nace en un pequeño pueblo conocido como Pedro Leopoldo, en 1910. Una familia numerosa, papá, mamá, 6 hijos, mucha pobreza, mucha austeridad, muchas carencias. Pero el pequeñito, desde los 4 años, hace cosas muy raras. Comienza por hablar del abuelo, de la abuela, de gente que nunca vio, nunca conoció, no había fotos. 1910, nadie tenía una foto del abuelo o la abuela. Y sin embargo él habla con una naturalidad de esto, que provoca ciertos problemas. Pero esos problemas se vuelven mucho más graves cuando, apenas cumplir 5 años, su madre muere. Es una mujer joven y sin embargo fallece, y entonces él comienza a hablar con su madre muerta. Por supuesto que esto le acarrea muchos problemas. Era una familia católica, muy apegada a la iglesia, y de pronto el pequeño asegura hablar con los muertos.
Además, la situación es terrible porque el padre no puede cuidar de todos aquellos hijos y además traer dinero, por lo que los reparte. Chico Javier tiene que ir a vivir con la madrina, que es una mujer bastante dura, y durante todo este tiempo sigue viendo a su madre, muerta, que viene y lo tranquiliza, le da consejos, le habla. Cuando va a la escuela, aquello es terrible porque en plena clase de pronto Chico Javier está hablando de algo que no tiene nada que ver, pero sorprende a las maestras, a los maestros, cuando hacen alguna pregunta y él responde con algún tema totalmente diferente que alguien le está dictando. Cuando le preguntan, él responde: es que alguien me está dictando. Alguien me dice lo que tengo que escribir. Pero no era tanto que alguien le dijera, sino que alguien tomaba la mano y lo hacía escribir. Ese era el punto aquí. Cuando tiene 17 años la situación es muy tensa porque la iglesia lo señala casi como brujo y hechicero. Es 1927, así es que la iglesia tiene un peso enorme en aquel alejado poblado. Pero ocurre algo inusual. En esa época, cuando tiene 17 años, entra en contacto por primera vez con el mundo espiritista. Una parienta suya es llevada a una curación espiritual y él conoce a una pareja de espiritistas, quienes le hablan de estos temas y él reconoce las cosas que le están diciendo. Le obsequian ambos libros de Allan Kardec, el padre del espiritismo brasileño, y él los lee en un instante y se da cuenta que es esto y comienza a trabajar sobre de ello. A partir de ahí no pararía. Y no pararía tampoco de trabajar. Déjeme decirle que hasta 1958 y después de 30 años, siempre trabajó para la misma dependencia. Cuando era muy joven trabajó en una fábrica, luego en una tienda y luego entró a trabajar al Ministerio de Agricultura. Era un burócrata, un empleado de gobierno. Trabajó durante más de 30 años en los cuales hay registro de que nunca hubo una ausencia. Nunca faltó a trabajar. Era apreciado por todos. Trabajaba sus jornadas laborales y después acudía a un sitio que denominó Centro Espiritista, San Luis Gonzaga o Luis Gonzaga, en donde se sentaba con otras personas a recibir mensajes. Es curioso, pero muchas veces estaba completamente solo. Los demás amigos o personas que habían llegado al inicio se habían ido yendo, se cansaban de esto, pero él siempre llegaba, se sentaba en su lugar, preparaba el papel y comenzaba a escribir, aunque no hubiera nadie. Nadie vivo alrededor de él, porque todos los demás estaban ahí. Él aseguraba que en ese momento que se sentaba, cerraba los ojos, se concentraba, hacía una pequeña oración, comenzaban a venir personas que le pedían escribir cosas. Su trabajo no era de adivinar el futuro, no era de hacer cosas espectaculares, sino de tomar una pluma y dejar que aquellos que habían desencarnado escribieran para ayudar a los que habían quedado aquí. Esa era la idea. No se trataba de hacer grandes cosas, sino de revelar verdades, de enseñarle a las gentes, a las personas, lo que había ocurrido, de explicarles, de ayudarles a salir adelante. Era una labor pesada, cansada, de mucho trabajo, agotador, porque además no solamente escribía cartas. No, señor. Escribió 416 libros. 416 libros. De todo tipo de cosas, de diferentes autores. Cuando le preguntaban ¿cómo le hace usted para escribir tanto?, él decía: yo no escribo nada, todo me lo dictan ellos, refiriéndose a los muertos. En algún momento alrededor del año 30, 27 a 30, encontró a su guía espiritual, Emanuel, así le llamaba. Emanuel no era otra cosa que un espíritu más desarrollado, según él mismo describía. Era alguien que había estado encarnado en varias ocasiones. Había estado en la época de Jesucristo y los romanos, posteriormente había sido un judío en territorio griego, siendo esclavo, posteriormente había estado en Brasil. En todos los casos había un nombre asociado con Emanuel. En la época de Jesucristo y los romanos había sido Publio Lentulus. Después, el judío en Grecia había sido Nestorio. Y luego había sido Padre Manuel de Nobrego. Esto había sido en Brasil, uno de los fundadores de Sao Paulo. Lo interesante del tema es que muchos de los textos que escribía este hombre, Chico Javier, eran dictados por Emanuel y eran las bases de una doctrina, era un crecimiento espiritual, eran nociones de comportamiento, de conducta, de muchas cosas. Pero muchos otros no.
Muchos otros eran novelas, obras poéticas, obras técnicas, de cosas que él no conocía, y sin embargo las escribía con suma erudición. A tal punto llegó esto que inclusive estuvo demandado por haber publicado un texto que no era de su autoría. La viuda de un famoso escritor brasileño presentó una denuncia por derechos de autor reclamando las regalías de ese libro, dado que el texto, a decir de un analista de textos, de un validador de autoría que se basaba en la semiótica y en la forma de escribir, acreditó que el texto era propiedad del esposo de esa mujer, excepto que ese hombre había muerto 20 años atrás. La autoridad no reconoció la reclamación porque los derechos de autor son válidos mientras la persona está viva. Después de estar viva, aun cuando se diga que fue producido bajo algún tipo de contacto paranormal, no era válido. Sin embargo, varios de los textos fueron reconocidos como válidos. Y esto no era lo único. Una de las partes más interesantes de toda esta producción, como le decía, son las cartas. A tal punto llegó el interés de algunos analistas que se realizaron diversos procesos de investigación. Uno de ellos es muy interesante. Este es el caso de 1978 de julio 22. Una mujer italiana, Hilda Marcaro Saulo, murió en Roma. Su muerte había sido unos meses atrás, había muerto en 1977, pero la comunicación se dio el 22 de julio de 1978. Chico Javier se sienta y comienza a escribir. El problema es que comienza a escribir en italiano, con la fisonomía italiana. Hablar italiano no es igual a hablar portugués ni a hablar español. La forma de estructurar las ideas, la forma de ordenar las palabras es diferente. No solo los términos, sino la forma de hablarlo es diferente. Y sin embargo la carta era estupenda. Estaba en un italiano perfectamente fluido. Hacía referencia a personas específicas, con contenidos específicos y con información muy precisa. Uno de los familiares tomó conocimiento, recogió el documento y lo envió, ni más ni menos que a Carlos Augusto Perandrea, doctor, analista y estudioso de grafología, un perito en toda la extensión de la palabra, que había pertenecido al Departamento de Justicia y que había sido perito a nivel internacional, el maestro, como le llamaban. Cuando recibe la carta, inmediatamente la lee, revisa todo, le entregan otro documento que había llegado de Italia, escrito por la misma mujer, por Hilda Marcaro Saulo, y coincide primeramente en decir, sí, es la misma persona escribió ambas cartas. La firma es perfecta, la firma es idéntica. En este papel de aquí estaba utilizando un instrumento diferente al de acá, pero la caligrafía es la misma. En este utilizó probablemente un lápiz de punta de carbón, por ello es que se ven estos diagramas así y así. En esta otra utilizó una pluma fuente, por eso el trazo es de cierta manera. El perito describe perfectamente y después pregunta ¿por qué? ¿No sabe lo que dice la carta? No, yo no hablo italiano. Cuando le leen la carta se entera de que la carta proviene del más allá, pero la escritura era perfecta. Esto despertaría mucho interés. Comenzaría a haber acreditaciones de diferente índole. En el año 2014 se repetiría la hazaña cuando 3 doctores en temas relacionados con la grafología, especialistas en neurolingüística, especialistas en semiótica, tomaron a su cargo una serie de 500 cartas. El objetivo era obtener un dato muy puntual. De cada carta que analizaban, querían saber si tenía alguna información específica. Por ejemplo, busque en mi cuarto, en el cajón de abajo del escritorio, a ver si encuentra tal. Tomaban esto. Después entrevistaban a los familiares de la persona para corroborar que hubiera sido cierto. También investigaban en los periódicos, fue un trabajo muy arduo que duró varios años. Fue publicado en la revista Explore en el año 2014, en la edición de junio. Habían pasado cerca de 3 años con la investigación que correspondía en eso, en buscar datos comprobables, que se pudieran verificar, que tuvieran autenticidad y cuantificarlos con aquellos que hubieran sido demostrados falsos. Toda la investigación se resumió en una serie de 13 cartas. Eran las que contenían datos específicos, que podían corroborarse. De un orden de 500 cartas, solamente 13 tenían datos puntuales. De estas 13, el 98% de los datos que contenían eran ciertos, comprobables y verificables. Es decir, eran reales. ¿Cómo podía haberlo sabido? Ese era otro tema que estaban investigando.
Era información pública, información común, información del orden público que podía conseguirse fácilmente preguntando en la tiendita de la esquina o con algún conocido. No. Eran informaciones personales, ocultas, poco conocidas o que definitivamente era imposible que tuviera conocimiento el paragnosta, y sin embargo lo había escrito y había dado la información. Pero esta quizá no sea la única. La publicación de Explore en el 2014 sigue a otra serie de investigaciones. Hay otra investigación que es por demás interesante. En esta investigación se buscó cartas múltiples, es decir, que un mismo fallecido hubiera dictado varias cartas. Se buscaba que por lo menos hubiera 6 cartas por cada persona. Es de mencionar que algunas de estas comunicaciones que recibía el paragnosta eran relativamente frecuentes. Una misma persona desencarnada podía comunicarse un día, 3 días después dar otro mensaje y así sucesivamente, firmando siempre con el mismo nombre. Las cartas que fueron seleccionadas a partir de todo este universo enorme de cartas tenían ese requisito, que por lo menos hubiera habido 6 comunicaciones. ¿Cuál era el objetivo? Validar autoría. ¿Qué significa esto? Significa que la persona tiene los mismos conceptos, utiliza las mismas palabras, menciona cosas parecidas, refleja sus propias creencias, asuntos familiares, etc., en cada una de las cartas. Si un paragnosta está inventando cartas, probablemente no pueda lograr esto. Identificar la autoría de alguien requiere una experiencia y un conocimiento muy amplio. La doctora Cynthia Alves da Silva fue la titular del estudio y, validado por otros doctores de una universidad brasileña, lograron identificar que diversos autores escribían diversas cartas. Pero en todos los casos, la autoría de cada uno de ellos era perfectamente verificable. Es decir, que no era Chico Javier el que las escribía, porque cada redactor era diferente. Era como si una persona hubiera mandado 6 cartas y otra persona totalmente diferente hubiera mandado otras 6 cartas y así sucesivamente. Los autores más sobresalientes en este sentido que fueron seleccionados para el estudio fueron Augusto César Nieto, un joven que había muerto por ahogamiento en los años 70, Jair Presente, también muerto en los años 70 por ahogamiento, Lauriño Basilé, que había muerto en un accidente de tráfico. Todos ellos pertenecían a la clase media, eran jóvenes, no conocían a Chico Javier, no vivían en el mismo lugar, no tenían contacto, no hubo ninguna referencia y sus muertes no habían sido públicas. Y sin embargo, todas sus comunicaciones eran consistentes. La autoría era evidente. ¿Cómo podía ser si todos estaban muertos? Esa es la gran pregunta. Los documentos siguieron siendo estudiados y hasta la fecha están siendo estudiados. Más de 20.000 cartas que fueron dictadas desde el más allá. La técnica era esa que le describía, taparse los ojos y soltar la mano para que escribiera sola. Y entonces aparecían estas sorprendentes cartas, cada una con una caligrafía diferente, con una semiótica, incluso con un lenguaje diferente, con un idioma distinto. No era casualidad. Chico Javier, además, era tan prolífico que comparándolo con otros autores se quedaría usted frío. Stephen King, 60 y tantos libros. Chico Javier, 416. Pero eso no es todo. Hay otro dato curioso. Usted pensará era un charlatán que vivía de esto, ¿no? A lo largo de su vida, Chico Javier trabajó 30 años para la misma dependencia, se jubila y sobrevive gracias a su pensión. No cobraba. Las personas que se acercaban sabían que no tenían que pagar. No había nada que pagar. Si había algún donativo era para la causa, no para él. ¿Y 416 libros publicados qué? ¿No dejan nada? Seguramente usted estará pensando maliciosamente. Cualquiera lo haría. 416 libros de un tipo que tiene los reflectores puestos encima por este asunto de las cartas, que ha salido en todos los periódicos, que estuvo en un programa de televisión en 1975. Durante 5 horas Chico Javier estuvo en un programa de gran audiencia de Brasil, que sostuvo la audiencia. Por supuesto que era muy conocido, por supuesto que era muy popular, por supuesto que publicó 416 libros que se vendieron millones de veces. Sus libros, muchos de ellos no eran tan populares.
Hay que reconocerlo, algunos eran muy filosóficos, muy profundos, otros eran de mucho interés espírita, pero para el resto de la gente no lo era, otros eran novelas, otros eran prácticamente desconocidos, y sin embargo, el tiraje de algunos libros como Nosso Lar, Nuestra Casa, Nuestro Hogar, sumaban más de 2 millones de ejemplares vendidos. Aquello tenía que producir mucho dinero. Y sí lo producía. En un buen momento, los libros de Chico Xavier producían aproximadamente $2 millones al año. En los años 70 se equivaldría a unos $10 millones actuales. Si hablamos de pesos mexicanos, hablamos de 200 millones de pesos anuales, lo cual es una cantidad extraordinaria. Muchas empresas quisieran ganar eso. Pero aquí no sabe qué. Chico Xavier no recibía un solo centavo de eso. Cada libro que mandaba a publicar tenía un destino. Y los recursos que producía iban destinados a una obra específica de caridad. Cada uno de los libros tenía una persona beneficiaria, una institución beneficiaria, una casa beneficiaria, un lugar al que quería ayudar. Y no recibía dinero. No cobraba por eso. Los libros eran dictados por los guías del más allá, por personas que habían desencarnado, para ayudar a los que estaban aquí. No solamente a que supieran cosas, a que aprendieran, a que leyeran, sino para que vivieran, para que estuvieran bien. Dispensarios médicos, hospitales, casas hogar, casas de estudio de la creencia espiritista, escuelas, provisiones, despensas, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo casado Chico Xavier, pero nunca tuvo hijos. Solamente tenía un hijo adoptivo, una persona a la que él amaba profundamente. A su muerte, seguía viviendo en su misma casa. Una casa pequeña. Pequeña, verdaderamente pequeña. Por ahí están las imágenes. Cómoda, 2 camitas, fresca, agradable. Es curioso, pero si hubiera sido un estafador, tenía mucho dinero para recoger, que nunca tocó. Y si usted pensaba que solamente escribía cartas, libros, etc., pues no, también hacía profecías. Una de las profecías que hizo fue muy dolorosa, porque fue la profecía de su propia muerte. Chico Xavier, en un cierto momento, platicó con sus amigos y conocidos, con las personas cercanas, que su muerte sería en un día feliz para Brasil en el año 2002. Podría parecer no muy específico, sin embargo él sabía de lo que estaba hablando. El día 30 de junio del año 2002 estaba en casa. Se veía un poco cansado. Se sentó con su hijo a ver un rato el partido de fútbol, pero después se levantó y fue a la mesa de la cocina, en donde pidió que por favor le prepararan un café muy caliente. Sentía frío. Bebió el café y después de unos momentos de plática, se acercó al muchacho y le preguntó cómo acabó el partido, mientras sonreía con una maliciosa mueca. El muchacho se voltea sonriente y le dice: ganamos. Acababan de ganar el 5º campeonato mundial de fútbol. Brasil estaba celebrando un día increíblemente feliz. Tal como lo había predicho, era un día feliz. Acto seguido, se despidió, fue a la cama, se recostó. Su hijo adoptivo, al que veía verdaderamente como un hijo, se acerca para ayudarlo a cubrirse. Chico Xavier voltea, lo mira, sonríe, cierra los ojos y camina hacia lo demás, hacia lo desconocido. Se va. Había muerto, con una tranquilidad increíble, estando en su cama. Su funeral sería impresionante. Un camión de bomberos llevaría el féretro en la parte de arriba. 250.000 personas seguirían, al tiempo que helicópteros del ejército brasileño, desde el aire, dejaban caer miles de pétalos de rosas. Las televisoras locales no dejaban de hablar del tema. La noticia se hizo mundial. Este sujeto era un simple burócrata que solía sentarse en su lugar, en una mesa como cualquiera, con un montón de papel y un lápiz, a ayudar a las personas a las que ni siquiera conocía. ¿Usted cree que fuera un charlatán? Yo no. Realmente yo no. Sin embargo, quizá una de las profecías más preocupantes que haría, la haría muchos años atrás,
a principios de los años 70. Chico Xavier hizo una profecía a 50 años. Esta profecía se cumplió el 19 de julio del año 2019. Ese es su tiempo. Habían pasado 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Tal como lo había dicho. Su profecía era una profecía muy extraña porque hablaba de que si los seres humanos lograban sobreponerse a esos 50 años sin que hubiera la Tercera Guerra Mundial, probablemente habría un contacto extraterrestre. Es una profecía larga, él mismo la redactó. Él mismo la describió en persona y hablaba de otros habitantes de la galaxia, claramente, y que estarían en contacto en ese periodo de tiempo. Ocurrió. Él mencionaba un cambio para bien o para mal, cualquiera de dos. Algunas personas actualmente han pensado que quizá estaba hablando de la pandemia, de la epidemia de coronavirus, al referirse a que podría ser un cambio o una tragedia o un cataclismo. Otros consideran que probablemente hubiera sido algo diferente, como por ejemplo, quizá, un cambio climático súbito o alguna catástrofe. Hay quienes insisten en que hubo alguna equivocación en cuanto a los tiempos y que aún no se ha logrado por una cosa muy simple. Esta es una teoría todavía más extraña, que asegura que los 50 años no han transcurrido porque en realidad el ser humano no llegó a la Luna en ese año de 1969, sino algunos años después. Así que hay quienes están esperando el contacto. Para otros el contacto ya se dio, pero no estamos enterados. Es un tema del que podríamos seguir hablando durante mucho rato. No hemos querido mencionar pequeñas anécdotas cotidianas que se mencionan porque muchas de ellas son en realidad falsas. Hay un numeroso volumen de pequeños relatos que hablan de la vida de Chico Xavier cuando era niño y pasó esto otro. Muchos de ellos han sido descartados por los propios seguidores de Chico Xavier como falsos, como historias inventadas para atraer la atención hacia una cierta corriente espiritista, hacia un cierto culto, hacia algo. Pero la realidad es que lo que está acreditado, demostrado y estudiado científicamente son las cartas relacionadas con la muerte del diputado Heitor de Alencar Furtado, las cartas que fueron relacionadas con la muerte de Mauricio, la carta de la mujer italiana y las cartas estudiadas para la revista Explore, las cartas investigadas ampliamente para este estudio de la doctora Cintia Alves da Silva, son documentos claramente estudiados y acreditados. En cuanto a los libros, también se han verificado que siguen el estilo, la métrica, la forma de escribir, la semiótica. Vamos, no los escribió Chico Xavier. Alguien más, a través de su mano y mediante escritura automática o psicografía, lo hizo. Chico Xavier fallece ese día de 2002, cuando gana el partido de la final Brasil y se convierte en campeón del mundo por quinta vez, pero él mismo daría una serie de pistas, dejaría 3 códigos. Sabía que habría miles de charlatanes asegurando tener mensajes de él. Pero él, previendo esto, dejó 3 códigos a 3 personas diferentes. Cada código era diferente. Así, si él destinaba una carta a alguna de estas personas, esa persona sabría si era auténtica o no era auténtica. Hasta hoy en día no se ha acreditado la autenticidad de ninguna comunicación. Pero hay mucho tiempo. Todavía hay la posibilidad, dado que aún sigue con vida el hijo adoptivo. Las otras 2 personas ya han fallecido, así es que si salía alguna carta hacia ellas ya no se podrá conocer. Se dice que el guía espiritual, Emmanuel, estará ahora mismo encarnado en Brasil, aparentemente encarnaría a principios de los años 70 nuevamente, y su guía espiritual sería Chico Xavier. ¿Usted qué cree? Es un mundo extraño, ¿no cree? Y ahora, si usted me lo permite, vamos a mandar algunos saludos. Mire usted, Francisco Andrés, el cumpleaños el 27 de mayo, pero aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo desde hoy. También nos escribió el Rey Kiubi. Un abrazo. Martucci Galván y su hija Almendra, que nos escuchan en Argentina, un fuerte abrazo a ambas. Gracias por acompañarnos, gracias por sentarse juntas a acompañarnos. Raúl Altuna, José Nava,
Sophie Gil Duque, que está en Colombia, Conrado Urrutia y su esposa, Rosalía Hernández, ellos están en Los Ángeles, en California. Muchas gracias por escucharnos. También está Mauricio. Él saluda a su hermana Carolina Alcalá. Le mandamos un abrazo a ambos. Annika Morningstar, que nos acompaña también en el programa. María Josefa. Un abrazo a María Josefa, que siempre nos está acompañando. Muchas gracias. Anthony Vela, que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. La familia Pastrana, que se encuentra aquí en Tlaxcala, una hermosa ciudad con una historia enorme. Gracias por acompañarnos. Dion Leoncourt, que siempre nos anda acompañando por ahí, tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias. Rubén José Peña. Rubén José Peña es un catedrático que nos acompaña y nos recomienda a sus alumnos. Él enseña locución, lo cual nos emociona mucho saber lo que nos recomienda con sus alumnos. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, Rubén José. Para la maestra Leti García. Para Leti García, de parte de Fidel Reyes, que le manda un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos ambos. Fidel Reyes es un amigo del canal de mucho tiempo. Nos encanta que nos acompañen. También queremos mandar un saludo de Joaquín para su esposa Claudia, Evelyn y Jessica, de parte de Margarita López, que les manda un fuerte abrazo. Muchas gracias. Firemo saluda a su esposa Aide González. Ambos nos escuchan y nos acompañan. Gracias. Paula Ross, quien le manda un fuerte saludo a su amigo Nicolás Ometeot. Él cumple hasta el 31 de mayo, pero de una vez lo vamos saludando y felicitando, y después lo volveremos a felicitar. Griselda González a su esposo Octavio, que a veces llega muy cansado para acompañarla, pero que siempre nos escucha. Sonia Chura Mamani, que nos acompaña desde Perú. Le mandamos un fuerte abrazo a Sonia. Gracias. Beatriz Adriana Medina, quien le manda un fuerte abrazo a su nena Betty. Beatriz, un abrazo de parte de tu mamá. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen en paz.